Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Luis Romero. Para los que no me conocen, soy artista plástico y pues hoy les traigo la tercera entrega de una serie de videos donde estoy poniendo en práctica un ejercicio creativo muy importante, que es el ejercicio de las series. Para los que no han visto los dos primeros videos, ya que este es el tercero de esta serie, pueden verlos aquí en la descripción, dejo los enlaces. Y pues bueno, aquí estamos empezando este tercer dibujo donde pues estoy explorando nuevas variables y digamos que surgen de la reflexión del dibujo anterior. La idea con esta serie es pues bueno, llevar a cabo un número de 100 dibujos para que bueno, a partir de esto yo pueda elegir, o me ayuden también ustedes a elegir 10 candidatos para realizar los cuadros ya a tamaño, un formato grande, ¿no? La idea es que pues de este ejercicio surjan esos candidatos. Y bueno, antes de continuar, invitarles a que se suscriban al canal Papá Quiero Ser Pintor y dejen sus comentarios también. La idea es que podamos interactuar y que a través de esa interacción podamos crecer en este maravilloso ejercicio que es la ejecución de una serie. He notado pues que en hay muchos videos de YouTube donde la gente pues sí sube sus dibujos o sus pinturas, hace time-lapse como es este caso. Sin embargo pues es más bien raro, o tal vez no he sido muy riguroso en la búsqueda, que tengamos la posibilidad de llevar a cabo un proceso creativo como es una serie. Entonces creo que esto pues deja muchas cosas digamos, para las personas interesadas en aprender a llevar a cabo un proceso creativo con miras a tener digamos cuadros o tal vez también esculturas de gran formato. No todos los artistas lo hacen así. Yo considero que es importante, porque pues aparte de que me divierto mucho haciendo estos dibujos, pues también digamos que me dan un mayor control sobre sobre los conceptos que estoy manejando. Y bueno, después de Artefacto 2, pues me quedaron ciertas inquietudes, las cuales he intentado resolver en el transcurso de Artefacto 3. Una de estas inquietudes, pues básicamente era la de crear un objeto que empezara digamos, a romper esta forma de cuadrado dentro del espacio neutro y que bueno, que empezara de alguna forma como a tener mucho más, empezara a tener más, ¿cómo explicarlo? Sí, romper de alguna forma el cubo, empezar a trabajar con la geometría del mismo, segmentarlo, pero aunque en Artefacto número 2 ya hay una segmentación que es propia, digamos, de los elementos o de los objetos relacionados con la tecnología, pues en este Artefacto número 3 lo que quiero es que esa división, digamos, esa segmentación de la forma sea más coherente
o se integre de alguna forma, se integre mejor al ambiente, haciendo uso de la sombra, ¿no? De la luz y la sombra, que pues empezará a darle como mayor, o le dará volumen a la forma dentro del plano. Por otro lado, pues también me he planteado la idea, vamos a ver cómo resulta en el transcurso del dibujo, de manipular el fondo. Es decir, quiero mantener todavía esa horizontal, solo que habrán cambios en cuanto a la tonalidad, ¿no? En cuanto a los colores. Pues en artefacto número 2 digamos que el fondo es neutro. El fondo es neutro, es más tranquilo, ¿no? Hay como una especie de sol al fondo, arriba, ¿no? Lo cual pues se sugiere como un objeto que está en un espacio abierto, en un espacio que de todas formas es irreal, ¿no? Porque pues encontrar, digamos, un espacio así como rosa, no sé, rosa claro, pues, no sé, es como, bueno, da también la sensación de que el objeto está sobre una mesa, ¿no? Y hay un fondo allí rosa claro. Entonces quiero irme al otro lado, porque pues me parece que también los objetos tecnológicos, digamos, tienen tienen mayor impacto, o digamos una mayor dinámica cuando están en la oscuridad, ¿no? Por el tema de las luces que emiten, y no sé, esto que nos evoca de pronto a lo nocturno. Entonces, pues esas son algunas de las cosas que quiero ver, que quiero mirar, ¿no? Entonces, segmentar el espacio, abrir el cubo. ¿Sí? Abrir el cubo, es decir, empezar a jugar con la geometría del objeto. Quiero que esta vez sea un poco más horizontal, que vaya más acorde con la línea horizontal, y que por otro lado empieza como una transformación, ¿sí? Rompiendo esto que les acabo de decir, el cubo. La segmentación lo que quiero hacer es, sí, trabajar la luz y la sombra de manera tal que empecemos a tener una sensación más tridimensional, ¿no es cierto? Más como de un objeto real que está allí ocupando un espacio tridimensional. Bueno, por otro lado, saliéndome un poco del tema, bueno, sí está relacionado, pero creo que, y debo recalcar esto, que para todo aquel que quiera, digamos, aprender a dibujar o llevar a cabo un proceso un proceso de creación artístico, ¿no? Es importante el ejercicio de la serie. Es muy importante. A mí en lo personal me gusta muchísimo, aprendo mucho sobre esto, sobre la marcha. Y es que de todas formas, pues me doy cuenta que la mente, al enfrentarse a lo que no conoce, a la incertidumbre, pues como no se puede quedar quieta y de todas formas tiene que avanzar, pues va a hacer siempre uso de lo conocido, ¿no? de lo que ya ha integrado, de lo que ya maneja, y con esas herramientas pues da los siguientes pasos para descubrir lo que hay más allá. Y yo creo que este proceso se hace más consciente cuando uno está haciendo algo como esto, porque de alguna manera no es algo como que queda en el vacío, sino que tú lo estás viendo y estás aprendiendo con ello. Las decisiones que tomas, los colores que usas, las formas que usas, en fin, las cosas que vas añadiendo a la obra, porque pues todos los días son una experiencia nueva, tenemos experiencias humanas obviamente, y todo eso se vuelca en nuestra creación, de manera que, como lo he dicho en otros videos, pues se vuelve esto como un espejo del alma al final. Yo digo que pues independiente de que estos sean unos dibujos pues digamos experimentales y que reflejen elementos que son de alguna forma mecánicos, objetos, pues en ellos
hay humanidad también. Y eso lo podemos ver entre otras cosas, por el uso de la línea, ¿no? Yo podría estrictamente usar reglas, a veces las uso, pero casi siempre evito eso. Mi línea es muy orgánica. Y entonces esto hace que, digamos, el objeto, o sea, que haya una especie de fusión entre el objeto y lo humano, ¿no? A tal punto que, pues, esto que se refleja, no piensen que es solamente un objeto, sino de alguna manera un estado emocional también, ¿no? Una manera tal vez temporal, momentánea, por los días, de ver la vida, ¿no? Mi vida, ¿no? El transcurso de, bueno, mi devenir en todo caso. Y pues tener esto así de manera visual, ustedes saben que pues bueno, no solamente visual sino también auditivo, porque pues hay un proceso de selección de música que es la música que llega para el momento, ¿no? Pues son cosas que pues hacen que uno pueda entender mucho mejor su proceso y también las ideas que uno propone. De manera que pues eso es lo que quiero también dar o promover acá. El ejercicio, la disciplina artística nos lleva a un conocimiento más profundo, es decir, nunca nos va a defraudar hacer algo como esto. Si al final de 200 dibujos yo sé que voy a tener digamos una experiencia mucho más enriquecedora, habré crecido como artista y como persona, porque es pues natural que así sea. Bueno, aquí como podemos observar ya estamos pues entrándole ya a las líneas. Digamos que ahí ya segmenté como tal el objeto bien, y pues ya están, digamos, cada pedacito ya tiene más un carácter personal dentro del conjunto. Bueno, para los que ya han visto los anteriores videos, también pues podrán notar que yo hago uso de múltiples colores, ¿no? Digamos que eso siempre ha sido algo recurrente en mi forma, no solo de dibujar, sino también de pintar. Es como que me gusta involucrar todo el universo de posibilidades en un solo espacio. Sin embargo, pues he encontrado que aparte de que pues visualmente es muy atractivo, o sea, me agrada a mí también, es importante que existan diferentes colores y gamas dentro del dibujo, porque al momento de digitalizar, como habrán observado o como observarán aquí, pues el trabajo de digitalización es otra parte, ¿no?, importante de este proceso creativo, donde a menudo todo esto que vemos acá, este colorido, pues es transformado a través del software, ¿no? Dando como resultado una atmósfera distinta a la que estamos viendo. Entonces digamos que esta es una parte inicial del dibujo como tal, ¿sí? En realidad el dibujo terminado ya es después de la digitalización. Entonces es importante para mí, es importante para mí hacerlo. Yo antes, pues digamos, no manejaba mucho este tema de software, pero en este proceso pues me ha enriquecido muchísimo, ya que pues puedo encontrar nuevas dimensiones para lo que quiero expresar. De manera que pues aquí no solamente aprenderemos a plantear un dibujo sobre el papel, sino que también podremos darle nuevas dimensiones infinitas a través de una herramienta súper poderosa como es en este caso Photoshop. El uso de esta herramienta también me ha llevado a explorar en el mundo de la animación. De hecho ya tengo un par de reels en mi canal
donde, bueno, hay un par de propuestas de animación y pues ese también ha sido un proceso súper enriquecedor, donde pues yo creo que todo artista eh, de alguna manera sueña con animar su mundo creativo, ¿no? De hecho, todo artista, todo pintor, pues se imagina que al momento de trascender esta dimensión, pues irá allá a vivir en medio de sus pinturas, en fin, en un mundo que sea así, de esa manera visualmente, ¿no? Experiencialmente. Entonces, digamos que volviendo al tema del software, pues muchas veces, y digo esto porque a veces me preguntan, me dicen, bueno, pero es que el dibujo que estás haciendo resulta diferente con la digitalización. Y sí, pues es así, pero pues no es algo que, digamos que vaya en contra de la creación, sino que la enriquece y nos da, digamos, más herramientas para poder llegar a mejores resultados. Algo con lo que de pronto no compagino, no concuerdo, es con el uso ya desmesurado de la tecnología, como es lo que se ve ahora con las creaciones hechas por inteligencia artificial, ¿no? Creo que ahí ya hay una pérdida del control por parte del creador, ¿no? Entonces pasamos a ser como simplemente ¿sí? Damos algunas órdenes de texto y entonces la inteligencia artificial nos da un resultado, de manera que pues ahí ya se pierde toda una experiencia de vida que es fundamental para cualquier artista. Si una inteligencia artificial, al darle un par de unas órdenes, unos códigos, ¿no? Unas instrucciones, pues te genera 100 obras en un segundo, pues yo me pregunto qué experiencia pudo haber tenido esa máquina para poder llegar a esas soluciones. Pues, obviamente será ninguna, simplemente que pues, la inteligencia lo que hace es hacer una recopilación de todo el conocimiento de la humanidad que está para ella disponible y que pues por su naturaleza de inteligencia artificial, ¿no? Pues se puede hacer, digamos, propuestas, puede hacer mezclas, puede hacer todo esto en tiempo supremamente rápido, pero pues de alguna forma esas obras carecen de esa parte humana, aunque sea producto del conocimiento acumulado de los humanos. Es como un cuerpo hecho de muchas partes, ¿no? Pero que no tiene como un alma. Bueno, es mi forma de verlo, no, pues, hay gente que pues, las opiniones siempre son divididas en todo esto, pero en lo personal pues me gusta sentir que tengo todavía cierto control sobre lo que estoy haciendo, sentir que algo es mío, ¿sí? Que es algo hecho por mí, ¿no? Ideado desde mi interior. De otra manera carecería de sentido, sería algo muy vacío y pues bueno, preferiría no hacerlo. Entonces pues no, por el momento me quedo en ese punto. Bueno, aquí como vemos estamos en este proceso de recorte. El recorte siempre es dispendioso, pero es un aprendizaje. Como les digo, yo pues no había intentado con mucha disciplina este tipo de actividad, esta digitalización, pero pues del primer objeto a este pues ya digamos uno, pues digamos por querer traer un mejor contenido y pues obviamente no solamente un mejor contenido sino pues superar digamos las limitaciones que uno va encontrando, los desafíos, pues me lleva ya digamos a integrar ya esta herramienta mucho más fácilmente, ¿no? En el video anterior hice recorte, pero ahora creo que pues, como que aprendí ya un poco mejor cómo se hace, entonces ya voy más rápido. A eso es a lo que voy con cada paso, ¿no? Entonces la mente va a hacer uso de eso que aprendió para enfrentarse a la incertidumbre, ¿sí? La única manera que podemos
que tenemos de enfrentar la vida, de enfrentar los desafíos, es practicando, es haciendo el trabajo día tras día, sin tener en mente un resultado o obsesionarse por un resultado estético perfecto, sino aceptar incluso también aquellas cosas que son un error como parte fundamental del crecimiento eh, profesional, ¿no es cierto? Entonces, ha sido para mí eso muy clave, muy importante, y que es algo que se nota acá y que lo comparto con ustedes para que lo tengan en cuenta cuando ustedes hagan sus series también. De todas maneras, cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de cómo trabajar esto de forma, digamos, sistemática, ordenada, pues estamos aquí a disposición, aunque de todas formas este documento queda en la web, queda en la red, digámoslo así, inmortal, para que todo aquel que quiera aprender o, digamos, integrarlo a sus procesos, pues ahí lo tiene a disposición. Eso es algo que también me parece fantástico de YouTube, porque pues el conocimiento debe ser para compartir. Evidentemente yo pues promociono mi obra, mis trabajos. Obviamente no voy a ser aquí pues el hipócrita que dice que no, que solamente para pues el altruista, pues no. O sea, también promuevo la obra. Como ustedes saben, yo tengo mi galería en arpal.com. Arpal es arpal.com/Luis Romero 777. También en mis redes sociales, Instagram, Luis Felipe Romero, y en otras, digamos, otras plataformas de arte que están en la descripción. De manera que pues esa parte también existe. Pero pienso y soy consciente de que parte de mi crecimiento y, digamos, de mi satisfacción es poder traer esto a las personas que se inician, y también los que ya están, digamos, en este camino hace ya un tiempo, para que seamos todos, para que crezcamos todos en este conocimiento, ¿no? Ahora, para mí sería muy chévere también ver las series de otras personas, ¿no? Cómo resuelven esto, las formas, ¿no? Pues, yo pensaría que en series futuras también, no sé, podrían hacer series de figura humana o paisajes o qué sé yo, otro tipo de artefactos, no sé, naves, mundos. Hay tantas posibilidades. Y bueno, aquí ya estamos entonces aplicando filtros. Estamos ya en el proceso de filtrado. Y aunque parece algo como muy sencillo de hacer, creo que las posibilidades que este software nos dan son ilimitadas. De alguna manera uno podría tener una línea, ¿no? Digamos, un derrotero, ¿no? Como que siempre voy a cámara raw y entonces aplico tal filtro de primavera, y entonces después voy a filtros y le aplico otro filtro, y entonces después voy a curvas pero lo que me doy cuenta es que los procesos pues son diferentes cada vez, ¿no? Y cada filtro que usas, y cada elemento que introduces, así sea el fondo, pues transforma de una forma increíble el objeto. Entonces nos pone como en esa observación y en esa búsqueda. Y eso me parece muy chévere. En eso digamos que me ayuda muchísimo a evolucionar el tema no solo de, digamos, más que de la forma también. Ahí ya es una parte como muy de lo visual, de lo, no digamos de lo visual, sino del color, de la sombra, de la luz, ¿no es cierto? Color, luz y sombra, que hacen que aunque sea el mismo objeto, nos puede llevar a un contexto completamente distinto, porque aquí estamos viendo, ahí por ejemplo yo me estaba imaginando ese lugar que está siendo iluminado ahí, que es como oscuro ahora. Yo lo veo como unas escaleras. Ahora lo empiezo a ver como unas escaleras, y esa parte cuadrada que acabo de borrar ahí lo veo como, sí, la parte principal de una casa. Es como una especie de, también puede ser como una tienda, o también lo empiezo a ver como una especie de computadora, o de mini componente, algo así que hace música, ¿no? Entonces aquí lo que quise hacer es como digamos, una comparación, un contraste entre el cuerpo principal, que es el cuadrado,
y el cuerpo que está adyacente, es decir, por donde sí, hay una especie de división, ahí donde les dije que parece una escalera, y entonces hay un cuerpo que está adyacente que tiene esa línea roja con un punto, bueno, ahora esa línea roja con un punto rojo en la parte superior. De manera que vemos ahí ya como hay un diálogo entre las dos partes que juega también muy bien con el fondo que estamos trabajando. Y bueno, aquí entonces ya estoy haciendo más variaciones del fondo para integrar el objeto que está en primer plano al plano general. Entonces empiezo pues la idea es encontrar estos tonos más oscuros para asemejar esa, o digamos resaltar las luces que hay, que he logrado aquí con estos diferentes filtros en el objeto. Y bueno, pues aquí como tal quise experimentar con esta herramienta que es la deformación de las figuras. Lo que estoy intentando hacer es la sombra que va a ir en la parte inferior del objeto. A veces, pues bueno, de todas formas todo es una experiencia y se aprende de ello. Sin embargo, a veces digamos, los métodos más simples pues, nos pueden llevar a un resultado igualmente óptimo. Aquí como que pues, me iba embolatando un poco con el uso de la deformación, pero de todas formas es algo que seguiré usando porque pues me parece interesante eso, pero se pueden lograr cosas muy chéveres. Entonces pues ahí opté por hacer uso del pincel simplemente y empezar a trabajar aquí un poco burdamente la sombra. De todas formas, la deformación de las figuras, pues esto de la deformación de las figuras, el uso de la pluma, hacer trazados en Photoshop, son cosas a las que pues antes les tenía como mucha, que no lo quería hacer, me da mucha pereza. Pero ahora integrándolo al trabajo me parece que es muy chévere y que se pueden, o sea, se crean cosas, estructuras, por ejemplo, que pues digamos serían un poco más complejas en el dibujo, o mejor dicho sería más difícil controlarlas, porque si yo le hago una estructura alrededor de este objeto, digamos una estructura hueca, cuando lo vaya a digitalizar pues tendría que recortar los huequitos y en fin, sería un proceso súper largo para poder independizar la estructura del fondo. De manera que pues aquí con el programa pues uno puede hacer eso y tener más control sobre cada uno de los elementos, que es algo que estoy empezando a ver también en este proceso de series, es a independizar cada elemento del cuadro, ¿sí? De la composición, para poder manipularlo pues a voluntad. Eso también me parece muy chévere de este programa. Y bueno, ahí voy viendo vamos viendo cómo va resultando este tercer artefacto. Bueno, aquí entonces ya le estamos dando los últimos toques. Bueno, no está de más recordarles suscribirse. Suscríbanse al canal, le pueden dar también, obviamente, dejar sus comentarios
La idea es que pues en esta interacción también podamos construir esta serie juntos. Pues estoy abierto también sí, al criterio de aquellos que pues se sienten de alguna forma motivados a hacer este tipo de trabajos, ¿no? De manera que pues estamos aquí para eso. Y bueno, aquí sigo con el proceso de fondos. Ese azul me parece muy chévere, muy bacano, pero pues es una cuestión de probar y probar y probar hasta que uno pues le encuentre el punto. A veces uno también pues de alguna manera prueba mucho y se pasa, pero el mismo dibujo le va diciendo a uno cuál es el punto ideal. De todas formas quiero que veamos los dos trabajos, el anterior y este, para que podamos apreciar los contrastes que se han obtenido pues después de la reflexión que se hizo en el artefacto número 2 y cómo eso lo aplico acá. Aquí entonces ya tenemos los dos objetos. En el primero entonces vemos una paleta de color mucho más clara, con colores mucho más vivos y un espacio, sí, un fondo mucho más neutro. El elemento solar al fondo acompaña el objeto, pero pues no quita, digamos, no nos distrae. Y eso me gusta. Creo que voy a seguir haciendo uso de ese fondo, pues digamos del fondo así tan de dos planos y acá si acaso un objeto, un elemento que acompañe. Y vemos también cómo pues en este artefacto número 3 se ha logrado darle una atmósfera distinta, digamos buscando pues que resalte el objeto en sus elementos, por así decirlo, electrónicos, donde hay luz, ¿no? Y pues que nos ubica también en un contexto nocturno. Aquí ya pues se logró en cierta forma, aunque todavía hay que trabajarlo, el uso de, digamos, un poco más la tridimensionalidad por el uso de la sombra, no solamente en la base sino también en los intersticios, en los límites de los fragmentos que están dentro de la figura principal. En términos generales me gusta el resultado y creo que pues es una evolución pues sostenible, no es un cambio tan radical. Vemos que pues de todas formas se transformó la figura, pudimos salir un poco del cubo o del cuadrado para expandirlo a un lado y pues estamos llegando a una especie de rectángulo que tiene 3 divisiones, ¿no? Que nos dan pareciera como si hubiera salido algo del interior y hay como también una forma estar segmentado en 3 partes en todo caso. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta muestra, este trabajo. Lo hago con mucho gusto y pues muy motivado para seguir con los siguientes ejemplares, con miras a tener una visión mucho más profunda y grande de lo que se va a hacer en los meses siguientes en materia de cuadros, de pinturas. Para todos aquellos que quieran adquirir alguna de estas obras, lo puede hacer muy fácilmente a través de mi galería en artpal.com, artpal.com/luisromero777. Es muy fácil y es de una gran calidad. El producto llega a la casa de la forma como usted lo elija. Entonces pues nada, recomendado, y pues ahí estamos siempre tratando de llevar lo mejor para ustedes. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos en el día de hoy y pues estén pendientes del siguiente lanzamiento para que podamos tener una idea de cómo evoluciona esto. Muchísimas gracias de nuevo, mi nombre es Luis Romero y pues les deseo un feliz y exitoso día. Chao.